Estamos aquí en su programa Conclusiones. Hoy vamos a conversar con una persona, con un ciudadano dominicano, con un gran pensador, que desde hace un tiempo hemos venido tratando de que nos visitara y que conversáramos públicamente con él a través de la televisión. Y nos referimos a Juan Carlos Espinal, que es una persona, un dominicano, que tiene una visión muy amplia de todos los tipos de situaciones y problemas y sus posibles soluciones a partir de su visión. Y entonces vamos junto con nuestro hermano y amigo Wency Wilkinson a conversar con él. Juan Carlos, siéntate como en tu casa, hermano. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias de verdad. Wency Wilkinson, ustedes son amigos, ¿verdad? Así es. Se han visto docenas de veces en actividades. Sí. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Encantado de estar aquí. Juan Carlos, no queremos desaprovechar el momento. Sabemos que usted es una persona que tiene mucho conocimiento en temas políticos, económicos, religiosos y que ha hecho muchos aportes y que ha estado también en varias situaciones opinando. No queremos desaprovechar y hacerle una pregunta a propósito de que ahora mismo, o sea, cuando decimos ahora mismo, hemos visto que por vez primera tenemos narcodiputados condenados, tenemos narcorregidores condenados y exfuncionarios de este gobierno condenados tanto en Estados Unidos como también en la República Dominicana. Y quisiéramos saber cómo usted ve la imagen del gobierno y del PRM, justamente por ser, en este caso, los primeros en tener narcodiputados, narcorregidores condenados. Gracias por la oportunidad. No observo la situación lamentable situación que acontece con los compañeros del PRM. No me alegra, pero debo decir que es una expresión de la sociedad dominicana en su conjunto. Sí, no es el PRM, vamos, es el contexto político, social, económico de la sociedad. Aquí hay mucha desigualdad socioeconómica. Que una persona esté vinculada al mundo de la narcopolítica o del narcotráfico responde al modelo económico. Como el modelo económico no le genera el suficiente trabajo, suficiente bienestar a la gente común, entonces prolifera la banca, prolifera el grancero, prolifera el punto de drogas, prolifera el microtráfico. La llegada del PRM al poder no es sino que parte de la descomposición total de una sociedad en su conjunto y responde al mismo sentido de lo que le acabo de hablar de la desigualdad. Entonces, que personas provenientes de la sociedad hagan carrera política a lo interno de los partidos políticos y que en los partidos políticos no exista. Lo premien prácticamente. En los partidos políticos no. Es que hay un problema de fondo con la democracia. La democracia representativa actual no genera desarrollo, sino que para una minoría. Entonces, los más aptos en los partidos políticos no tienen la oportunidad, porque en los partidos políticos dominicanos ya se sabe quién va a ser el candidato presidencial al 28. Ya se sabe quién va a ser el senador al 28. ¿Pero eso es por sus méritos morales, sociales o por sus méritos económicos? No, porque la democracia representativa no genera movilidad socioeconómica y política. Sí, pero le hago la pregunta, y perdón Alberto, porque nosotros estamos viendo que el Ministerio Público detecta los narcodiputados de porque son diputados, sin embargo, ellos llegan a ser diputados porque están en el narcotráfico. Yo le he dicho que eso es una expresión de la sociedad, no del PRM. No es el PRM que tiene narcos. Okay. El 40%, o sea, todos los partidos. No, escuche, el 40% es un problema estructural. El 40% del dinero que está depositado en la banca nacional es producto del lavado de activos. Acá se lavan diariamente 100 millones de dólares diarios. Esta era la Los materia más partidos grande. políticos ahora en la actualidad, por ejemplo, ahora mismo no estamos en procesos electorales y ya están lanzando promociones y encuestas. ¿Quién financia eso?
Una empresa legítima no bota su dinero. Quien lava eso es el narcotráfico. Entonces, en los partidos políticos no existe una credibilidad suficiente como para que el 46% que dijo que no creía en ninguno va a continuar apoyando eso. Si las élites de los partidos políticos no amplían la participación ciudadana, en el que la gente que descree de los partidos políticos quiera participar, entonces va a venir y van a venir más narcotraficantes, pero no al PRM. Van a venir más personas vinculadas al crimen organizado internacional, a la Fuerza del Pueblo. Sí. Ahora no se ve en la Fuerza del Pueblo, no se ve en el Partido Reformista, no se ven los otros porque no están en el poder. Entonces, recuérdese que aquí se financian candidaturas preestablecidas, precocinadas, y quien financia eso es el crimen de cuello blanco. Sí, Juan Carlos, tú como un libre pensador, a pesar de que tiene tus responsabilidades políticas legítimas, como cualquier ciudadano, pero aprovechando la presencia tuya aquí y retomando parte de lo que es el tema del narcotráfico y la doble moral que hay en la lucha en contra de este flagelo, según tu opinión, y te he seguido hace mucho tiempo, una guerra no se puede desarrollar toda la vida. Y hay expresidentes como César Gaviria de Colombia, como Vicente Fox de México, como el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, y ahora Gustavo Petro, que han dicho que la lucha contra el narcotráfico tiene un componente que hay que buscarle un punto de legalidad. Hay muchos estados en los Estados Unidos que ya han legalizado el consumo de marihuana. Recientemente, mis hijos y mi esposa fueron a los Estados Unidos y vinieron totalmente estupefactos. Frente a policías, gente fumando marihuana, y en todos los lugares un olor a marihuana. Entonces, ¿tú crees que va a llegar el momento, o llegó el momento, como dijo el presidente Petro, de que si los Estados Unidos, en muchos estados ya han legalizado, ¿por qué también en las otras naciones se sigue penalizando y el Estado queda con los muertos y los enfermos, y los jefes de las drogas, los que dirigen esos carteles, se quedan con el dinero? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Que esto no es un problema de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que no es un problema de la DEA, que no es un problema del FBI, que no es un problema del Ejército ni de la Policía, sino que es un problema de la ciencia, es un problema sanitario. Okay. Entonces el cannabis debe ser industrializado medicinalmente para combatir enfermedades neurológicas y cardiovasculares y las enfermedades. Que se ha comprobado que son eficientes para combatir algunas deficiencias en la salud. Repito, yo creo que el cannabis debe ser industrializado para... El cannabis es la marihuana. Es una parte. No, el THC debe ser industrializado. Exacto. Para ser aplicado en enfermedades neurológicas y cardiovasculares. Porque esto no es un problema de militares. Esto es un problema científico y tecnológico. Y de salud pública. Y de salud pública. Entonces, como es un problema de salud pública, también implica algunos factores como es el mercado. Entonces, impacta. La cocaína está más barata, el kilo de cocaína en República Dominicana está más barato que en otras ciudades, que en otras sociedades. Entonces, eso ¿Pero aquí no se produce? ¿Y entonces cómo se explica? Bueno, es muy evidente porque nosotros tenemos el Océano Pacífico, el Atlántico, y tenemos el Mar Caribe. Sí. Y entonces tenemos un estado que era un estado, que ahora es una nación, que es Haití. Entonces, a través de Haití, los grandes productores, los grandes consumidores, que es Estados Unidos en este caso, y los grandes productores, que en este caso es México y Colombia, Perú, Ecuador. Pero ya esa es otra parte. Okay. Ya esa es otra parte. La nuestra es las costas. ¿Quién consume lo que pasa por aquí? Okay. Quienes consumen lo que pasa por aquí son los estadounidenses. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? La DEA es un instrumento en favor de la proliferación del narcotráfico. Así es. Allí donde llega la DEA,
prolifera el narcotráfico. Sí. Entonces, la ley 5088 tiene una visión de posguerra, de guerra fría, de persecutora. No, es un problema evidentemente sanitario y evidentemente de mercado. Entonces, en sociedades como las nuestras, empobrecidas, porque el modelo económico, el modelo político, el modelo social, es decir, las universidades, las escuelas no paren buenos productos. Cuando hablo del producto, hablo del ciudadano. No es un ciudadano todavía integrado, ¿no? Hay mucha desigualdad. Y al existir mucha desigualdad, la droga, la cocaína, es un mecanismo de enriquecimiento y de ascenso social, ¿no? Sin esfuerzo, sin esfuerzo. Entonces yo, en mi caso, yo creo que la lucha debe enrumbarse hacia un problema de salud pública. Okay. Bueno, yo quiero, en un comentario que usted ha manejado varios discursos justamente respecto de la posibilidad de la reforma fiscal y que justamente el gobierno trató y ha intentado y tendrá que en algún momento retomar el caso de la reforma fiscal, pero en algunos comentarios usted ha dicho de que el gobierno tiene que tratar de reducir los costos de la canasta y también de los alimentos. Y nos gustaría saber de qué manera el gobierno mágicamente pudiera hacer eso. Porque aquí se dice que todo lo que sube no baja. Lo que pasa es que nosotros estamos en un gobierno y sobre todo en un sistema político que profundiza la desigualdad. No todos los ciudadanos somos iguales en este tipo de sociedades. Es decir, acá no todo el que se gradúa puede conseguir empleo, ¿correcto? Y empleo de calidad. Entonces, partidarizar, politizar la megacrisis implicaría entrar en el contexto de la polaridad. Cierto. Entonces, la polaridad no genera beneficio, sino que para una minoría. Porque, ¿qué ocurre? La oposición también está en el gobierno. Sí. La oposición cobra los legisladores, los diputados, los senadores, las élites, tienen contratos en el Estado. ¿Correcto? Entonces, quien sufre es el que está en el medio y el que está abajo. Entonces, estos gobiernos, en su contexto, en su mayoría, no propician la felicidad del ser humano. Cuando nos vamos entonces a lo del PRM, al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, esto no es un gobierno social, de carácter social. Esto no lo es. Esto no es un estado de proliferación de la virtud. Entonces, el gobierno capta o coopta impuestos para quedarse en el poder. Entonces, la búsqueda del gobierno en este momento es quedarse en el poder en el 2028 a como de lugar. Y lo hará con préstamos, por eso toma préstamos, por eso no es creativo, por eso no es innovador, por eso no es propositivo, ¿no? Entonces, es un gobierno que ha desarrollado una guerra psicológica, en primer lugar, contra la población. ¿Cómo se manifiesta la guerra psicológica? A través de los medios de comunicación. Es una guerra informática. Es decir, la gente no se ha dado cuenta. Y las redes sociales, Juan Carlos. Sí, es una guerra psicológica. Es decir, el presidente Abinader instaló una guerra económica contra su propio pueblo. Una guerra psicológica contra su propia sociedad, que es lo que le permite dividir a sus iguales, que son los partidos políticos. Persigue a los partidos políticos, destruye a los partidos políticos, los reduce para crear un modelo similar al de Ecuador, un modelo similar al de San Salvador con las características locales, un modelo similar al de Perú, ¿no? Es decir, donde no hay garantías constitucionales para contar los votos al 2028, por ejemplo. Que son modelos fracasados, hay que significar. Bueno, son modelos económicos que producen desigualdad. O sea, y a partir de ahí son fracasados porque toda intención de gobierno debe ser pensando en el bienestar colectivo. Lo que ocurre es que los partidos políticos del sistema no existen. Existen legalmente, pero no existen en el barrio, en el parte atrás. No existen. Como antes, la filosofía, ya eso no existe. No, el dirigente comunitario, no existe la junta de vecinos. Existe legalmente. Sí, teóricamente, pero no en la estructura que antes existía. Si usted se va, por ejemplo, a Río Blanco, por ejemplo, a una montaña o a la cordillera septentrional, ahí no hay una banderita del PRD, ahí no hay una banderita del PRM. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? El Estado está siendo utilizado por empresarios particulares
que ahora tienen el poder político y no van a salir, aunque la moneda esté a 70 Bien, por 1. así es. Juan Carlos, con la anuencia tuya y de los amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial. Seguimos interactuando con nuestro amigo y hermano, que gracias a Dios por darnos esta entrevista en nuestro programa Conclusiones. Nos referimos a Juan Carlos Juan Espinal. Carlos Espinal. Aquí le estamos poniendo algunas espinas, pero Juan Carlos tiene demasiado conocimiento, sale de ella. Juan Carlos, recientemente, hace ya unos 2 o 3 meses, había un movimiento social que propugnaba, y muchos personajes también, por la creación de candidaturas independientes, no las que fueran simplemente en la boleta de los partidos tradicionales. En tu opinión, como pensador profundo, las estructuras sociales y políticas le van a dar cabida a esta manifestación que yo comparto, de que los ciudadanos puedan presentarse con ciertos requisitos, no como los que han presentado en las cámaras legislativas, que son los requisitos para usted ser presidente de los Estados Unidos, y usted lo que busca es ser candidato independiente. En tu opinión, para el 2028, ¿se van a dar las condiciones para que los aspirantes a senadores, diputados y hasta presidentes puedan presentarse con candidaturas independientes? Lo que pasa es que la ley de partidos políticos electoral debe ser reformada y tiene 20 años de ser reformada. Entonces, como no, en los partidos políticos, mire, nosotros sostenemos una sociedad, un país político dentro de la democracia representativa. En la democracia representativa, quienes ganan son los que tienen dinero. En la democracia representativa, quienes ganan son las cuotas. Sí. Las cuotas partidarias. En la democracia representativa, quienes ganan son los de arriba. Esas cuestiones de los candidatos de abajo, del medio y de abajo, es para regidores y diputados. ¿Correcto? Sí. Pero ya para otros escalones de senadores y hasta presidentes ¿es una quimera? No, eso responde a grupos económicos. Okay. Si usted no tiene dinero en el modelo político dominicano, no aspire. Porque qué difícil. El clientelismo político ha permeado todo. No, es la democracia representativa. Mientras exista democracia representativa va a haber más desigualdad. Debemos pasar de la democracia representativa a la constituyente, a la constituyente popular. ¿Qué era la anterior? Para que nosotros le preguntemos, no, es las leyes. Hubo una constitución aquí que se aprobó en el año 2010 que habilita el referéndum, que habilita la ley de aguas, que habilita la ley de ordenamiento territorial. Teóricamente todo eso está estipulado. Entonces, si eso no se aprueba, eso no se aprueba y no se reforma la ley de partidos políticos, esto es un monopolio. Vamos, el ejército tiene el monopolio de la fuerza, por ejemplo. Bueno, los partidos políticos tienen el monopolio electoral. Y cuando usted tiene el monopolio electoral que usted puede decidir de dedo, es usted y no puede ser él, entonces, mientras todo eso exista, el sistema de partidos políticos de la democracia no va a existir. Pero anteriormente no teníamos narcodiputados cuando existía ese sistema de que el partido con su cuota presentaba personas. Que la democracia representativa no tiene nada que ver con el narcotráfico. Sí. Lo que pasa es que en los partidos políticos y en esta sociedad no todos somos iguales dentro del concepto del prisma. No todos somos iguales. Tienen que entenderlo así, políticamente hablando. O sea, si usted no forma parte de grupos élites, bueno, pues entonces qué difícil. Sí, porque por eso se refleja la economía. El dólar al 65 y terminará al 28 al 70 por 1. Para el año 2026 el gobierno tendrá que verse obligado a buscar 5.000 millones de dólares prestados. Entonces, ¿qué ocurre? La oposición política dominicana está dividida porque no realiza elecciones internas igual que el PRM. Y una oposición dividida en un bipartidismo como esto da ventajas
Entonces, Al gobierno de turno. Al gobierno de turno. O sea que prácticamente en el 2028 tendremos que consumir otra vez el PRM. Es posible que no solo eso, sino que hayan conmociones sociales. ¿Qué es una conmoción social? Bueno. Lo que acaba de ocurrir hace 2 días. Una conmoción social es que fíjese que no hay gobierno. O sea, se fue la luz, ¿verdad? Sí. No hubo transporte público. La gente caminando. No hubo a pie. nada. No hubo nada. Nada. Entonces, ¿qué pasó con el gobierno ahí? Sí. Desapareció. El Totalmente. gobierno, ¿correcto? El director de la OPRE no ha hablado, No. al día de hoy no ha hablado de ese Bueno, señor. pero más que el director de la OPRE, es el Estado. Claro. No funciona. Claro. Entonces, vamos a decir algo. Vamos a llegar a un punto de equilibrio. Aquí en tu casa tú tienes agua. No tienes agua. Tú tienes tinaco o cisterna, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, ¿qué significa que con la CAS? La CAS no existe. ¿Correcto? Porque apenas le da servicio a una minoría. La energía no existe. Y así no vamos por diversas áreas, no existen las emergencias públicas. Han desaparecido, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos un sistema como ese, lo que nosotros tenemos es que abogar hacia la transformación. ¿A cuál es la transformación? A empujar a la ciudadanía hacia la construcción de un nuevo modelo societario. ¿Por qué? Porque lo que sigue ya es la dictadura, ya es la tiranía. Ya lo que nosotros estamos viviendo en República Dominicana es una especie de tiranía. Cuando yo hablo de tiranía, ¿a qué yo me refiero? Que, bueno, un sálvese a quien pueda. no hay luz, Un sálvese a quien no hay pueda. agua. ¿Ah? Entonces, mientras esta sociedad se siga bañando en cubetas, no podemos hablar de desarrollo y crecimiento económico. Juan Carlos. Porque el desarrollo y el crecimiento económico es de la minoría que señala en los partidos políticos, que señala en las empresas, quiénes van a ser los privilegiados. Sí, Juan Carlos, uno dándole seguimiento a tu trayectoria como ciudadano comprometido con las buenas causas, nos gustaría saber si esas actividades de concientización que hace un tiempo tú venías desarrollando en diferentes provincias con campesinos, con productores, en la actualidad eso se sigue desarrollando o qué rumbo tomó esa iniciativa que hace un tiempo tú venías desarrollando en la zona rural del país. Todos esos procesos continúan desarrollándose. La política no es sino que un vehículo a materializar algunas intenciones. Pero utilizar la política para aspirar es un grave error. Es un grave error. Porque La mayoría lo utilizan como Sí, un claro. vínculo. Como bueno, pero yo no hablo de ellos. Ok. Yo no hablo de ellos, porque ellos quizá en su mayoría hay gente de buena fe. Sí. Pero entonces cuando usted utiliza eso, es como un escalamiento social y socioeconómico que se busca. Entonces, lo que nosotros estamos procurando es la construcción de una ciudadanía que permita a lo interno de los partidos políticos del sistema, Sí. que si tú eres el dueño de ese partido, él tenga la capacidad de competir contigo frente a ti. Sí, ganarte. pero eso trabajo con los campesinos va directamente ligado a Sí, actividades porque es creando partidarias. conciencia, es educación, Ok. es salud, es diciéndole al campesino, mira, tú tienes derecho a votar, tú tienes derecho a tener educación de calidad. Es mucho diciéndole al obrero, es mucho diciéndole a la dueña del salón, Sí. es mucho diciéndole al presidente de las amas de casa. Porque ¿qué ocurre? Como te decía, el monopolio electoral se concentra apenas en el 54%. Hubo un 46% que dijo que no. Entonces los partidos políticos tienen, por ejemplo, el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen 850,000 personas con doble membresía. Sí. Dice la Junta Central Electoral que el padrón tiene 2 millones de personas que repiten en los sistemas de partidos políticos. Se inscriben allí, se inscriben allí, se inscriben allí. ¿Qué significa eso? Que entonces hay un 40, un 45, un 50% que no simpatiza y no le interesa a los partidos políticos. Ese es el mercado. Porque el principal partido político de la República Dominicana no es el PRM. El de la abstención. No es el PRM. Sí, el de la abstención. Es la abstención. Sí, Entonces, claro. ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué la gente se está Abstencionando, sí, sí. ¿Por qué ese ausentismo? Bueno, porque lo que le brindan en el menú, en ese restaurante, la sociedad no lo está asumiendo. Entonces, esa labor de concientización es un paso previo a la materialización de esa lucha. Sí. Es decir, necesariamente las sociedades irán transformándose porque existe una cohabitación entre el gobierno y la oposición y la sociedad está atrapada. Entonces la sociedad requiere, necesita, busca las alternativas.
La alternativa tiene que venir a partir de esos partidos políticos, ¿de acuerdo? Ahora bien, el proceso es que la reforma a la ley de partidos políticos tiene que darse. Sí, no puede ser por nepotismo, no puede ser de dedo, no puede ser utilizando los fondos de la Junta para yo quedármelos y entonces invertir en ella para que ella sea diputada. Entonces eso genera división. Y entonces al dividirse el PLD desapareció el PLD como partido hegemónico, ¿correcto? Sí. Y al desaparecer el PLD como partido hegemónico, entonces estamos en una etapa donde la derecha económica gobernante es la que dirige. Sí. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, hay un vacío profundo. Tú tenías una o dos preguntas puntuales y te veo por primera vez en todos estos años que tenemos produciendo un programa de televisión con la argumentación, que en gran parte yo comparto de Juan Carlos, muy sólida, que te ha dejado prácticamente sin palabras. Y entonces una persona con esa formación, hasta yo estoy así, digo, sí, claro. Pero bueno, si tiene preguntas, ¿y qué es lo que está pasando? Sí, yo quiero terminar simple y llanamente con una porque casualmente al final con lo que está hablando de la descomposición social y política. Y política que nosotros tenemos, a mí me da miedo realmente la situación conforme al criterio suyo, que comparto en parte con ellos. Ahora, pregunto, ¿de qué manera yo como ciudadano tengo garantías cuando los mismos que van a reformar las leyes son los mismos que están cometiendo lo que yo no quiero? O sea, ¿de qué manera? Porque entonces estamos hablando prácticamente a 50 años. Es el modelo capitalista, el modelo económico, para decirlo más llano. Este modelo económico no da felicidad. Como no da felicidad a todos en su conjunto, en sus niveles, no permite la felicidad, la propia sociedad se encargará. Fíjense, los últimos 20 años, oye este dato, en los últimos 20 años desaparecieron los 3 principales partidos políticos de posguerra. PRD, Partido Reformista, y PLD. Como partidos hegemónicos. Ya son partidos... Están reducidos ya. Componentes del mercado electoral. Claro. Sí, exacto. ¿Qué ha ocurrido con los últimos 10 años? El PRM y surgió la Fuerza del Pueblo. Fíjense cómo la gente en apenas 20 años se encargó de decirle a los 3 principales partidos políticos de posguerra que no les interesa su participación. Bueno, con la Fuerza del Pueblo y con el PRM ocurrirá lo mismo si no se transforma. Si no existe una transformación, una transmisión de esto que nosotros estamos planteando, entonces al 2028 la gente que está mejor informada no va a ir a votar por el candidato que tú me impongas. Si tú me impones, por ejemplo, a indeterminado candidato con los mecanismos que tú tienes. A un David Collado. No quiero nombres. Okay. No, es porque David Collado, todos ellos no existen. Lo que existe es el capital. Vamos, los partidos políticos son financiados por el sistema financiero, es decir, por los bancos. Ese que más tiene, David Collado. Si así es el que va a ganar. Bueno, pero no me refiero a él, porque es una marginalidad. Perdón, a lo que yo me refiero es a los dueños de los bancos. Bien. Si el gran capital no financia hay que candidato. Ese candidato no va a suceder. Eso es así. Entonces, no se trata del PRM. El PRM es una composición. Un instrumento de grupos económicos, empresarios, como en la Fuerza del Pueblo y el PLD eran grupos económicos. Entonces, ¿qué ocurre? Existe a lo interno de los partidos un combate. Ahora mismo, en la actualidad, existe un combate. ¿Cuál es el combate que existe? Entre lo viejo, que no quieren dejar la soga. No, que no quiere salir, morir. Claro. Y lo nuevo que no termina de nacer. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurrirá? La gente empezará, el mejor informado, empezará a contrastar, a comparar. Y entonces, cuando eso ocurra, usted verá que todo este proceso terminará. Sí, el PRM se va a dividir, ¿correcto? La Fuerza del Pueblo irá a gobernar, por ejemplo, o se quedará y la Fuerza del Pueblo ir. Pero en algún momento la Fuerza del Pueblo... Entonces, ¿qué ocurrirá en los próximos 20 años desde este momento adelante? Que el PRD le va a ocurrir lo del PLD y que a la Fuerza del Pueblo le va a ocurrir a lo del Partido Reformista. Porque lo que gobierna es una minoría rica que impone su modelo de vida y su visión de la sociedad. Y entonces Carlos, eso ya concluyó. La gente no quiere eso. Juan Carlos, uno dando seguimiento a tus escritos por los diferentes grupos sociales y por los medios,
donde tú tienes participación, nos damos cuenta que tú tienes un acercamiento, por lo menos político, con la Fuerza del Pueblo. Y dentro de esa organización, ¿cuál es tu punto de vista en relación, es conveniente a los intereses de esa organización, a la Fuerza del Pueblo, llevar a Leonel Fernández como candidato en la boleta presidencial o barajar, como hay un sector dentro de la Fuerza del Pueblo, a Omar Fernández en la candidatura presidencial en las elecciones del 2028? Puede ser otro. Yo creo que va a surgir un tercer bloque a lo interno de todos los partidos. No, específicamente dentro de la Fuerza oiga del lo que Pueblo. le digo, lo que yo le estoy diciendo. No, lo que usted me está preguntando es lo que dicen los medios de comunicación. A los medios de comunicación le Alberto pagan los Quiñones- sistemas financieros. Alberto Quiñones está preguntando. Ah, bien, perfecto. Entonces yo te digo, Alberto, no, la gente está demandando una tercera opción. O sea, a la gente no le gusta lo que está pasando. Ok. No solo en la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, cuando yo hablo de la división en el PRM, es porque hay 8 precandidatos presidenciales. Aspirantes, sí. Aspirantes. Sí, Exacto. aspirantes. Y igual ocurre en la Fuerza del Pueblo. Hay un solo aspirante hasta ahora, Sí. que ¿Dónde? se sepa, de la Fuerza del Pueblo. Sí, es el candidato, el único candidato que existe realmente en el corazón Leonel Fernández. Es Leonel Fernández. Ya todo Claro. lo otro es un invento. Ok. Correcto. Un invento de los medios de comunicación. Y parte del PRM. Un invento de los medios de comunicación, del sistema. Mire, en Estados Unidos ganó Mandami, alguien Sí. del Partido Demócrata. Sí. Pero él es a Trump lo mismo que el republicano es al demócrata. Es el sistema reciclándose. Sí, Sí, correcto. sí. Entonces, no, pero oiga, yo le tengo buenas noticias. No, la gente está reclamando, ahora que me pregunta sobre Leonel y sobre Omar, no, en la Fuerza del Pueblo la gente está reclamando otro modelo. Más allá de Omar, más allá de Leonel. Aunque está consciente de ¿Cómo? que en este momento el ¿Es candidato... una primicia, Juan Carlos, que tú estás ¿Perdón? dando? ¿Eso es una primicia? No es una primicia, no es una primicia. No sabía es eso, la que- sociedad. Pero cuando te dice la sociedad Bueno, fuerza pues del cuando tú pueblo vas a la o asamblea, sociedad ¿cómo cuando tú dominicana? vas a De la la asamblea, sociedad. sencillo, cuando tú vas a la Hay asamblea... algunos dirigentes que propugnan por No, esa escucha, tercera escucha, vía. escucha, cuando tú vas a la asamblea, Ujú. las propuestas, yo hablo de la ya orgánicamente, Sí. cuando tú vas a la asamblea, lo que prospera no es lo que plantea la dirección política. O sea, que se está buscando ok. que no sea ni Leonel ni Omar. No, sino- no solamente eso. Lo que se está buscando es la democratización del aparato, del instrumento. ok. Entonces, cuando tú llevas estas dos, Es una primicia. sí es así como te lo estoy diciendo. Cuando tú llevas esas dos, aquí hay 3, ¿verdad? Sí. Este, que está fuera del juego, el alterno, Sí. Que debe legítimamente también estar ahí, porque Claro. y debería financiársela a ese. Sí. Y debería el dinero de la Junta entregárselo a ese Ok, también. ok. Y debería la Junta supervisar eso también. Se está propugnando lo interno, por eso también. Lo que se está proponiendo es lo que yo te estoy diciendo aquí. Aquí hay dos que dicen, Sí. hay uno realmente. Sí. Hay en Fuerza del Pueblo, hay uno realmente. El líder es uno solo. Sí. Entonces, para mantener el equilibrio, Sí. la polaridad, Sí. colocan al otro, Sí. que es el niño. Todo manejado por esa vía. Bueno, no manejado. Es una forma de cómo se expresan los grupos económicos. Pero ¿qué ocurre? Los partidos políticos están contenidos por entes, por seres humanos. Sí. Entonces, hay un tercer polo que dice, pero bien, Leonel, pero ya vamos a ver cómo entonces habilitamos esto y vamos a llevarlo a la asamblea. ¿Qué dice la asamblea? Cuando tú llevas esas 3 propuestas, ¿Eso se bloquea? ¿No se bloquea? no, triunfa siempre la alterna. Es mayoría del 70%. ¿Y por qué no ¿Cómo va a ser? trasciende entonces eso? Porque te lo estoy diciendo ahora. O sea, cuando tú llevas ¿Cómo va a ser? Pero, Mire, oiga, se lo voy a volver a repetir. Alberto, esto es noticia. no, yo le voy a no, dejar a no, usted. Mire, se lo voy a volver a repetir. Cuando usted lanza en las asambleas correcto. las O posturas sea, que la vas a- voluntad colectiva en esa asamblea Es 70-30. 70-30. o sea, respecto de reserva. No, eso Sí. no, así no. Bueno. Ok. O sea, claro, como uno tiene formación política y es un político profesional, uno lo manifiesta desde el punto de vista técnico y orgánico. Sí. Es decir, lo que pasa en los medios de comunicación no es verdad lo que está pasando a lo interno. A lo interno de la Fuerza del Pueblo, lo que se dice, no. Vamos entonces a otro proceso y vamos a una consulta. Y cuando se hace la consulta, óigame, y cuando se hace la consulta, no es lo que dicen los medios. Refleja Bueno. otra cosa. Se refleja la alternabilidad. Ok. Atención país, y con esto debemos terminar con esta Gracias. primicia. Y dejarle la puerta abierta. Dejar la puerta abierta realmente, porque ya con esta información oficial, porque se trata de una persona que tiene experiencia y
Y obviamente, conocimiento de causa. credibilidad para hablar de esta manera. Ya en la Fuerza del Pueblo está triunfando una tercera propuesta que no es De un bloque, que de no un tiene bloque, encarnación. que no encarnado. es ni Omar ni es Leonel Fernández. Correcto. A todos ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros en este su programa Conclusiones y será pues hasta el próximo sábado si Dios y ustedes lo permiten.